Una niña de la calle ayuda a un millonario a reparar su auto, pero lo que él no sabía era que esa niña guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, el sol pegaba fuerte sobre el concreto caliente de la ciudad. El aire olía a gasolina, a comida quemada y a desesperación. Entre los ruidos de los coches y los gritos de la gente que pasaba apurada, una niña chiquita, flaquita y con el pelo hecho un desastre, caminaba descalza por la banqueta. Se llamaba Lupita y tenía 11 años. Su ropa estaba sucia, rota por los lados, y sus manos llenas de mugre. Pero tenía los ojos bien vivos, como si estuvieran siempre buscando algo, o escapando de algo. Cargaba una caja vieja con chicles, encendedores, pastillas de menta. Se paraba en los semáforos a ofrecerle a los conductores. Algunos le decían que no con la cabeza. Otros ni la miraban. A veces alguien le compraba, pero la mayoría solo le aventaba una moneda sin hablarle. Llevaba rato, ahí, cuando un carro lujoso se detuvo de golpe justo frente a ella. No era como los demás. Era grande, negro, reluciente, pero con el cofre humeando. Algo le fallaba al motor. El conductor se bajó molesto, revisando el carro. Era un hombre de traje, con cara de no estar acostumbrado a que algo no le funcionara. Se notaba que tenía dinero. Los zapatos que traía, con lo que costaban, Lupita podría haber comido todo un mes. Pero no se asustó. Ella estaba acostumbrada a hablarle a quien fuera. ¿Se le descompuso? Le dijo sin pena. El hombre volteó sorprendido. No estaba acostumbrado a que una niña de la calle le hablara tan directo. Asintió, sin decir mucho. Parece que se calentó el motor. Le puedo ayudar si quiere. Mi amigo del taller está aquí cerquita, insistió Lupita. ¿Tú sabes de coches?, preguntó él, medio en broma. Más o menos, respondió ella, con una sonrisa que mostraba los dientes chuecos pero sinceros. A veces le ayudo a don Chuy en su taller. Sí, quiere. Le echo un ojo mientras usted llama a alguien. Fernando, que así se llamaba el señor, dudó, pero algo en la niña lo hizo quedarse ahí. Era como si le recordara a alguien, aunque no entendía por qué. Finalmente abrió el cofre y se hizo a un lado. Lupita se acercó, metió la cabeza, revisó unas mangueras y dijo segura: Es la manguera del radiador. Está floja. Por eso tiró agua. Si quiere le traigo una botellita para rellenar mientras llega el mecánico. Fernando la miró, más impresionado de lo que quiso mostrar. Ella corrió a una tiendita, pidió una botella y regresó trotando. En el camino casi se le cae, pero no soltó la sonrisa. Mientras llenaban el tanque, él le preguntó: ¿Cómo te llamas? Lupita. ¿Y usted? Fernando. ¿Y por qué trae ese carro tan bonito por aquí? Aquí roban. Fernando rió. La primera risa verdadera que soltaba en días. Tenía semanas encerrado en su mundo de oficinas, números y soledad. No se explicaba qué hacía en esa parte de la ciudad. Solo había tomado una ruta distinta, después de dejar unas flores en el panteón, como todos los domingos. Había muerto su esposa hace poco, pero ni en vida se hablaban mucho. Mientras hablaban, Fernando se fijó en algo. Lupita levantó la mano para secarse el sudor de la frente y entonces lo vio. El anillo. Era un anillo pequeño, dorado, con una piedrita azul al centro, un diseño muy particular. No podía ser una coincidencia. Ese anillo él lo conocía. Se lo había regalado a Claudia hacía muchos años, cuando estaban juntos, cuando eran felices. Lo mandó a hacer especialmente, con una inscripción por dentro. Nadie más podía tener uno igual. ¿Dónde conseguiste ese anillo?, le preguntó de pronto con un tono raro. Lupita bajó la mano, como si de pronto le diera miedo. Miró el anillo, luego a Fernando. Siempre lo he tenido. Mi mamá me lo dejó. Fernando sintió un golpe en el pecho. Claudia, podía ser. Pero no. Eso era imposible.
No sabía nada de ella desde hacía años. Se separaron sin muchas explicaciones. Ella se fue un día, desapareció de su vida y nunca más supo de ella. ¿Tu mamá cómo se llamaba?, insistió, tratando de sonar tranquilo. Lupita dudó. A veces le cambiaba el nombre a su mamá cuando alguien preguntaba, pero esta vez algo le dijo que podía decir la verdad. Claudia Ramírez. Fernando se quedó helado. El corazón le latía como si fuera a salirse. No podía ser casualidad. No podía ser solo un anillo parecido. No podía ser que justo hoy, en medio de una calle olvidada, se cruzara con una niña, pobre, sucia, pequeña, que cargaba con un anillo de Claudia en el dedo. ¿Tienes una foto de ella?, le preguntó, con la voz medio rota. Lupita metió la mano en su caja y sacó una estampita vieja, doblada en las esquinas. Era una mujer sonriendo, el pelo largo, los ojos grandes, la boca con forma de luna. Era ella. Fernando la reconoció, de inmediato. Claudia, la que le rompió el corazón sin avisar, la que nunca volvió a llamar, la que él pensó que había decidido olvidarlo para siempre. Y ahora esa niña, con su cara sucia y su voz valiente, le decía que era su hija, o algo muy parecido a eso, pero Claudia había muerto. ¿No? ¿Por qué esa niña tenía el anillo? ¿Por qué tenía su foto? ¿Por qué tenía sus ojos? El tráfico empezó a moverse de nuevo, pero Fernando ya no veía nada más. Solo podía mirar a esa niña con 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Y una sola certeza. Ese encuentro no era casualidad. Fernando iba manejando con la mirada perdida. El tráfico ni lo notaba. La ciudad seguía su rutina de caos y bocinazos, pero él no escuchaba nada. Solo podía ver una imagen en su cabeza. La cara de Lupita, con ese anillo en la mano, y la foto vieja que ella sacó. Era Claudia. No había duda. Ni aunque quisiera inventarse otra cosa para no pensar tonterías. Era ella. Se estacionó en el garage de su casa sin darse cuenta. Se bajó del coche y entró, directo a su oficina. Cerró la puerta y se quedó parado ahí, sin moverse. Miró los estantes llenos de libros, el escritorio perfectamente ordenado, el sillón de cuero donde solía leer en las noches. Todo estaba igual que siempre, pero él sentía que algo dentro se le había roto. Abrió el cajón más viejo que tenía, uno que no tocaba desde hacía años. Empezó a sacar papeles, sobres, fotografías en blanco y negro, facturas viejas, hasta que dio con una caja pequeña, de madera. Dentro estaba una pulsera rota, una cadena sin dije y una foto doblada. Era de él con Claudia, en una playa, abrazados. Ella tenía el mismo anillo puesto. Lo miró por varios segundos, como si con eso pudiera entender qué estaba pasando. Se sentó y prendió la laptop. Buscó el nombre completo. Claudia Ramírez López. Salieron un montón de resultados. Perfiles viejos de redes sociales, documentos perdidos en blogs, uno que otro anuncio donde no tenía nada que ver. Nada claro. Probó con su segundo apellido, luego con diferentes combinaciones. Nada. Ni una. Pista reciente. Le escribió a Arturo, un amigo que conocía desde la universidad. Él trabajaba en un área del gobierno que tenía acceso a registros civiles. Le pidió que, si podía, buscara si Claudia seguía viva o si había algún registro de defunción. No dio detalles. Solo dijo que era algo importante. Pasaron 3 horas. En ese rato, Fernando no hizo nada. Solo se quedó ahí, sentado, con los ojos clavados en la pantalla apagada. A veces veía la foto, a veces miraba la ventana, pero no hablaba, no se movía. La cabeza le daba vueltas. El celular sonó. Era un mensaje de voz de Arturo. Se lo mandó así porque no se animó a escribirlo. Fernando, sí aparece. Aparece como fallecida. Hace 5 años. Me dice el sistema que murió en un hospital general. No hay detalles del acta. Está marcada como confidencial. No sé por qué.
No dice de qué murió, ni si alguien reclamó el cuerpo. Eso sí, no aparece ningún familiar registrado. Solo hay una dirección antigua, una que ya no existe. Lo siento, compadre. Fernando no respondió. Colgó. Y se quedó ahí, con la mirada clavada en el piso. Claudia estaba muerta. No era una idea, no era un rumor. Era real. Se fue. Y él no supo nada. Nadie le avisó. Nadie lo buscó. Nadie le... Dijo que ella estaba enferma, que estaba sola. Nada. ¿Por qué, Claudia?, dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. Se paró. Fue a la sala. Abrió la vitrina donde guardaba las botellas. Sirvió un trago sin pensarlo mucho. No tomaba desde hacía meses, desde que murió su esposa. Pero ahora, todo era un enredo. Pensó, en su esposa también, en que ella jamás supo de Claudia, aunque una vez la vio en una foto y le preguntó quién era. Él solo respondió que era una amiga vieja. Pero no fue cualquier amiga. Claudia fue el gran amor de su vida, de esos que se te quedan clavados aunque pasen los años, de esos que no se olvidan, aunque tú digas que sí. Volvió a sentarse. Prendió la computadora de nuevo y buscó una dirección donde pudiera contratar a un investigador privado. 1. Bueno, no quería dejar esto así. Tenía que saber qué pasó. ¿Por qué Claudia había desaparecido así? ¿Por qué una niña como Lupita traía ese anillo? ¿Por qué nadie le avisó nada? Mandó varios correos. Recibió respuestas rápidas. Escogió al que más experiencia tenía. Le envió lo poco que sabía. El nombre completo, el dato del hospital y lo de la niña. El investigador le prometió que en 3 días tendría algo. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama. Se levantó a caminar por la casa, descalzo, en bata. Miraba los cuadros, los muebles, el reloj de pared. Todo en su vida era bonito, caro, limpio. Pero ahora se sentía más solo que nunca. Su esposa se había ido hacía meses por una enfermedad larga y silenciosa. Y aunque no se llevaban mal, ya no se querían como antes. No hablaban mucho. Era una relación fría, como por compromiso. Por eso le dolía que la única mujer que amó de verdad se haya muerto sin que él lo supiera. Y ahora esa niña. ¿Y si era hija de Claudia? ¿Y si era suya? Se fue al espejo. Se miró con cuidado. Luego recordó la cara de Lupita. Se parecía, sí, pero también podía ser cosa de la imaginación, de la culpa, de los recuerdos que uno guarda aunque crea que ya los soltó. Pensó en buscarla otra vez. Quería saber más. ¿Dónde vivía? ¿Con quién? ¿Qué sabía realmente de su mamá? Lo que más le quemaba era esa duda. Si Claudia murió sola, ¿quién cuidó a Lupita todo ese tiempo? Y si no era su hija, ¿por qué tenía el anillo? Algo no cuadraba. Algo estaba mal. Y Fernando, por primera vez en años, sintió una necesidad que no podía ignorar. Tenía que saber la verdad. No importaba lo que costara. No importaba lo que saliera. No podía dejar que esa niña desapareciera también sin respuestas. El lunes temprano, Fernando estaba ya despierto antes de que saliera el sol. No había dormido nada, pero tampoco tenía sueño. Lo único que quería era recibir el primer informe del investigador. Revisaba el celular cada 5 minutos, como si con eso fuera a llegar más rápido el mensaje. A las 8 en punto, sonó una notificación. Era él. Necesito que vengas a verme. Tengo algo importante. Dirección adjunta. Fernando no lo pensó. Se vistió rápido, se subió al coche y manejó sin parar hasta una zona no tan bonita, pero tampoco peligrosa. Era una oficina chiquita, medio escondida entre talleres y locales de vidrios polarizados. Subió unas escaleras de metal y tocó la puerta. El investigador, un tipo de unos 50 años con cara de haber visto muchas cosas feas en su vida, lo recibió con un café en la mano. «Pásale. Lo que tengo no es definitivo, pero ya empieza a oler raro». Fernando se sentó, tenso.
Encontré el hospital donde murió Claudia. Efectivamente, estuvo internada unas semanas antes de fallecer. La causa de muerte no está clara. Pusieron complicaciones respiratorias, pero no hay detalles. Lo curioso es que en su historial aparece una nota de alerta. Alguien pidió que no se notificara a ningún contacto externo, que no se intentara contactar a ningún familiar ni pareja. Está firmado por una tal Meche. ¿Te suena? Fernando negó con la cabeza. ¿Y la niña? Sí, hay registros de que Claudia llegó con una niña, pero en las notas la marcaron como no registrada. No hay partida de nacimiento, ni CURP, ni nombre completo. Solo decían la menor. Después de la muerte de Claudia, alguien fue por la niña. Otra vez. Meche. Dijo que era su tutora. El hospital la dejó ir con ella. No se hizo ninguna verificación. Fernando frunció el ceño. ¿Y quién es esa tal Meche? El investigador prendió su computadora. Le mostró una foto. Era una mujer mayor, de pelo corto, con expresión dura. Mercedes Medina. Le dicen Doña Meche. Tiene varios antecedentes por uso de menores con fines económicos. En otras palabras, usa niños para mendigar, limpiar parabrisas, vender chicles, todo eso. Nunca la han agarrado en algo grande, porque siempre se escapa o paga por debajo del agua. Vive en colonias populares, cambiando de casa cada rato. Ahorita hay reportes de que anda por la Candelaria. Fernando sintió una punzada en el estómago. ¿Y Claudia? ¿Cómo terminó en ese hospital? El investigador bajó la voz, como si estuvieran rodeados de gente. Claudia vivió los últimos años en un albergue, uno sin registro oficial, un lugar improvisado. Parece que cayó ahí después de 1900 perder su trabajo. Estaba sola, nadie la visitaba. Algunas personas del albergue recuerdan que hablaba de un tal Fernando, que era su ex. Decía que quería buscarlo, pero que no sabía cómo. Que alguien le había quitado su celular y la tenía vigilada. No hay pruebas, pero hay testigos que juran que Meche era la que le daba ayuda a cambio de quedarse con la niña cuando ella salía a vender cosas. Fernando se quedó callado. Sentía como si alguien le estuviera apretando el pecho con fuerza. Claudia, sola, pobre, enferma, sin nadie que la ayudara. Y él, del otro lado de la ciudad, comiendo en restaurantes de lujo, sin tener idea de lo que pasaba. También conseguí una copia de un reporte médico. Claudia pidió hablar con alguien antes de morir. Dijo un nombre, Fernando, pero la nota aparece tachada, como si alguien la hubiera editado. Esa parte está borrosa, muy sospechoso. ¿Y la niña?, preguntó Fernando, ya con los ojos rojos. Sí, la que tú viste es la misma, y todo apunta a que sí. Entonces Meche la agarró desde que Claudia murió. No sé si por dinero, por costumbre o por otra razón. Pero lo que es claro es que esa niña no pertenece a ella legalmente. Es más, nadie sabe de quién es. Claudia nunca habló de un padre. O sí, pero nadie la escuchó. Fernando se levantó. Empezó a caminar por la oficina, de un lado al otro. Estaba furioso, triste, confundido. ¿Cómo nadie me avisó? ¿Cómo dejaron que se muriera así? ¿Cómo es que nadie hizo nada? El investigador lo miró serio. Porque cuando eres pobre y estás sola, nadie te escucha. Eso pasa todos los días. Claudia no fue la primera, ni va a ser la última. Fernando sintió que se le cerraba la garganta. Recordó cuando la conoció. Ella trabajaba en una tienda de música. Él iba seguido porque buscaba un disco que no encontraba por ningún lado. Ella lo atendía con esa sonrisa suave que no necesitaba esfuerzo. Empezaron a salir sin planearlo. Se querían sin complicaciones. Pero un día, ella se fue, sin explicaciones. Solo dejó una nota que decía: «Lo siento, pero no puedo quedarme». Y él, por orgullo o por dolor, nunca la buscó. «Quiero ver a esa mujer, a Meche», dijo Fernando, con los dientes apretados. «No es tan fácil. Se esconde, cambia de casa,
Usa a los niños como escudos, pero si quieres, la encontramos. Encuéntrala. Hoy, el investigador asintió. Fernando salió de la oficina con el corazón hecho pedazos. Se subió al coche, pero no prendió el motor. Se quedó ahí, con la cabeza recargada en el volante. Había tantas cosas que no entendía, tantas cosas que no supo, tantos años que no se dio cuenta de lo que realmente pasó. Y ahora estaba esa niña, Lupita. ¿Quién era en realidad? ¿Qué sabía? Podía haber algo más detrás. Una parte de él quería aferrarse a la idea de que era su hija, que Claudia no lo había olvidado, que todo fue un malentendido. Pero otra parte sabía que la verdad podía ser más fea de lo que imaginaba, y aún así, estaba decidido. No iba a dejar esto así. No esta vez. Fernando regresó a la misma calle, donde había visto por primera vez a Lupita. Estacionó el coche en un lugar medio escondido y se bajó sin quitarse los lentes oscuros. Aunque era temprano, el calor ya se sentía. Caminó por la banqueta, despacio, mirando hacia todos lados. Buscaba esa carita flaquita entre los limpiaparabrisas, los niños que ofrecían dulces y los que pedían dinero en las esquinas. Pasó una hora y no la vio. Se detuvo frente a una tienda, compró una botella de agua y preguntó al señor del mostrador. ¿No ha visto a una niña chaparrita de pelo alborotado como de 11 años? Vende chicles. El señor levantó una ceja. ¿La Lupita? Sí, viene casi todos los días, pero hoy no ha pasado. A veces la mandan más tarde. ¿La mandan? Sí, con los otros chamaquillos. Una señora es la que los junta. Les da sus cajitas y los reparte por zonas. ¿Qué señora? Una que le dicen Doña Meche, mala como ella sola. Pero nadie dice nada porque si hablas de más, te busca y te parte la madre. Fernando le dio las gracias y salió sin decir más. El nombre le sonaba a veneno. Meche, esa era, la que se había llevado a la niña, la que dejó morir a Claudia sola, en un hospital, la que, de alguna manera, se había adueñado de una niña que no era suya. Volvió al coche y marcó al investigador. Ya sé que Lupita anda con esa Meche. Me dijeron que a veces la manda más tarde. Voy a esperar. No te expongas. Esa mujer no es cualquier cosa. Si siente que alguien le quiere quitar a uno de sus niños, se pone loca. No me importa. No me voy sin verla. Fernando se quedó toda la tarde dando vueltas por la zona. Caminaba, se subía al coche, volvía a bajar. Hasta que, como a las 5, la vio. Lupita estaba sentada en la banqueta, con su caja encima de las piernas, vendiendo paletas. Traía el mismo vestido sucio del otro día y unos tenis sin agujetas. Parecía cansada, pero cuando un coche se paraba, corría de inmediato a ofrecer su mercancía. Fernando se acercó, despacio. Lupita. Ella volteó y al verlo, se paró como si se fuera a echar a correr, pero no lo hizo. Hola, dijo ella con la voz bajita. No te quiero hacer nada, solo quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque conocí a tu mamá, y creo que hay cosas que tú no sabes. Lupita lo miró desconfiada. Apretó los labios, bajó la vista. Mi mamá está muerta. Eso es lo único que sé. Y no tengo papá, Fernando. Sintió el golpe otra vez, pero respiró hondo. Sé que estás con una señora, Doña Meche. ¿Ella es tu familia? No, solo vivo con ella. Me cuida. O eso dice. ¿Te trata bien? Lupita se encogió de hombros. No respondió. Solo dijo: si me ve hablando con usted, me va a regañar. O peor. Entonces vente conmigo. Solo un rato. Comemos algo, platicamos. Te llevo antes de que se haga noche. Lupita dudó. Mucho. Pero su estómago tronó como si opinara por ella. Miró su caja. Luego lo miró a él. ¿Me va a comprar algo de aquí? Claro. Todo si quieres. Ella asintió. Guardó sus cosas rápido y se subió al coche sin decir más. Se sentó en silencio mientras Fernando manejaba hacia una plaza cercana. Entraron a una fondita y pidieron tacos de bistec.
Ella se los comió como si no hubiera probado carne en meses. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con esa señora?, preguntó. Él, sin apurarla. Desde que mi mamá se enfermó. Primero vivíamos en un cuarto, las dos. Luego vino Meche y le dijo a mi mamá que iba a ayudarnos, que yo iba a estar mejor con ella. Al principio me llevaba a la escuela, pero luego ya no. Empecé a vender dulces. Me dice que si no trabajo no como. ¿Tu mamá no dejó ninguna carta? ¿Algo para ti? No. Solo tengo esto. Sacó la misma foto vieja que le había enseñado, antes. Fernando la tomó con cuidado. ¿Y el anillo? Me lo puso antes de dormirse. Dijo que era muy importante, que nunca me lo quitara, que un día, si tenía suerte, me iba a llevar a una vida mejor. Fernando tragó saliva, miró a Lupita, a los ojos. Eran iguales a los de Claudia. Pero eso no era prueba de nada. Era solo un presentimiento, una corazonada que lo estaba volviendo loco. ¿Quieres que te ayude? ¿A qué? A salir de ahí. A que no tengas que trabajar en la calle, a tener casa, escuela, comida. ¿Y por qué? ¿Por qué usted? Fernando respiró profundo. Porque creo que eres muy importante, más de lo que imaginas. Lupita bajó la mirada. Empezó a llorar, sin hacer ruido. Solo las lágrimas cayendo mientras mordía el taco. Fernando le puso una servilleta en la mano, sin decir nada. Después la llevó de regreso, como había prometido. La dejó en la esquina y la vio entrar por una reja oxidada que daba a una vecindad toda grafiteada. Desde la entrada, una mujer gorda con cara de pocos amigos la estaba esperando. No dijo nada, solo le jaló del brazo y cerró la puerta de golpe. Fernando se quedó ahí, parado, sintiendo cómo la rabia le subía por el pecho. Sacó su celular y le marcó al investigador. Ya sé dónde vive. Necesito que hagas lo tuyo. Consigue pruebas, lo que sea, pero quiero sacar a esa niña de ahí. Va, dame 2 días. Fernando colgó, y supo, con toda claridad, que esto ya no era solo una búsqueda de respuestas. Ahora era una guerra. La vecindad donde vivía Lupita era vieja, sucia y con olor a humedad. El patio estaba lleno de ropa colgada, cubetas con agua verde y 2 perros flacos que no dejaban de ladrar. En el cuarto del fondo, donde apenas entraba la luz por una ventana chiquita, vivía doña Meche. Gorda, pelo corto, canas mal pintadas de negro y un lunar enorme al lado del labio. Tenía una voz ronca de tanto cigarro y una mirada que podía hacer temblar a cualquiera. Estaba sentada en un sillón viejo, viendo una novela en una tele chiquita, cuando Lupita entró corriendo, con la cara roja y los ojos llorosos. Meche bajó el volumen y la miró de reojo. ¿Dónde andabas, escuincla? Fui a vender, como siempre. ¿Así? ¿Y entonces por qué llegas a esta hora con la caja casi llena? Lupita se quedó callada. No me mientas, que ya sabes lo que pasa si me haces enojar. Me encontré con el señor del carro. Me compró todo, pero me invitó a comer. No hice nada malo. Meche se paró de golpe. Era grande, imponía, no porque fuera fuerte, sino por la forma en que hablaba. Era el tipo de persona que, con una sola palabra, te hacía sentir chiquito. ¿Qué señor? El que se le descompuso el carro el otro día. El que me ayudó a echarle agua. Meche entrecerró los ojos. Se le notaba que no le gustaba ni tantito lo que acababa de oír. ¿Te subiste a su carro? Sí, pero regresé, como prometí. ¿Te subiste a su carro? Repitió Meche, esta vez más fuerte, con la voz retumbando en las paredes del cuarto. Lupita retrocedió un paso. No me hizo nada, solo comimos. Me preguntó cosas de mi mamá. Meche se acercó despacio. No la golpeó, pero le agarró el brazo con fuerza. Escúchame bien, pinche mocosa. Tú no hablas con nadie. No confíes en nadie. ¿Me oíste? Todos quieren algo. Todos. ¿Te dijo su nombre? Fernando. El nombre cayó como bomba. Meche se quedó callada unos segundos. Luego,
Soltó el brazo de Lupita y se fue directo a su cajón. Sacó un celular viejo, le quitó la pila y empezó a revisar una libreta. ¿Ese Fernando te preguntó por tu mamá? Sí. ¿Qué más? Que si quería irme con él. Pero no lo hice. Le dije que no. Meche no dijo nada. Solo la miró con esos ojos fríos, como si la estuviera calculando. Como si estuviera decidiendo qué hacer con ella. No vas a volver a hablarle. Si lo ves, te cruzas la calle. ¿Entendiste? Sí. Y mañana no sales. Me vas a ayudar aquí. Tengo que pensar. Lupita bajó la cabeza. Sabía que cuando Meche pensaba, algo malo se venía. Doña Meche se quedó toda la noche despierta. Se sentó a fumar junto a la ventana, mirando hacia la calle. Recordó a Claudia, la mamá de Lupita. Esa mujer le había dado problemas desde el principio. Cuando llegó al albergue con su hija, apenas podía caminar. Estaba enferma, débil, con tos todo el día. Meche la ayudó, sí, pero no gratis. Le dio comida, techo, medicinas, a cambio de que le dejara a la niña para cuidarla. Claudia aceptó porque no tenía opción, pero después se puso rebelde. Empezó a decir que quería buscar a un tal Fernando, que quería irse, que iba a denunciar a Meche, hasta que un día se desmayó. La llevaron al hospital, pero ya era tarde, y Meche, aprovechando el caos, se llevó a la niña. Dijo que era su tía. Nadie preguntó nada. Y ahora, después de tantos años, ese maldito Fernando aparecía. Pinche destino, murmuró entre dientes. Se paró y marcó desde otro teléfono. Un número que solo usaba cuando las cosas se ponían feas. ¿Bueno? Contestó una voz masculina. Julián, tenemos un problema. ¿Qué hiciste ahora? Nada todavía. Pero ese cabrón de Fernando apareció y está buscando a la niña. Hubo silencio del otro lado. ¿Estás seguro de que es él? La mocosa lo dijo. Se llama Fernando y anda rondando. Se nota que quiere saber cosas. No puede saber ni una sola cosa. Si se entera de lo que pasó con Claudia, si junta todo. Por eso te estoy llamando, idiota. Tú eres el abogado, ¿no? Ayúdame a frenarlo. Haz algo legal, lo que sea. Pero esa niña no puede irse con él. Déjame pensar. Mañana te aviso. Meche colgó. Respiró hondo y volvió a mirar por la ventana. La calle estaba en silencio. Pero en su cabeza todo era ruido. Sabía que ese tipo no iba a dejar el asunto. Se notaba en la cara. Se notaba en cómo miraba a la niña. Como si tuviera algo que ver con ella. Maldita sea, Claudia, murmuró. Y por primera vez en muchos años, Meche sintió miedo. Fernando no había podido dormir. Otra vez. Eran ya 3 noches seguidas acostándose con los ojos abiertos, dándole vueltas a la cabeza, con el pecho apretado y la sensación de que estaba perdiendo el control. Lo de Lupita no era un simple misterio, no era solo una coincidencia. Cada minuto que pasaba, sentía más fuerte la idea de que esa niña estaba conectada a él por algo más que un anillo o una foto. Se había sentado en su oficina desde temprano. Tenía una montaña de papeles del trabajo, pero no podía concentrarse. Todo lo que le importaba estaba fuera de ahí. Su mundo ahora estaba en una vecindad vieja donde una niña vivía con una mujer que olía a peligro. Marcó al investigador 2 veces y no le contestó. Mandó mensajes. Nada. Se paró, caminó de un lado al otro. Iba de la ventana al escritorio, como león enjaulado. Sentía que estaba en una carrera contra el reloj, como si alguien pudiera desaparecer a Lupita en cualquier momento. A las 11:30, por fin sonó el teléfono. «Tengo algo», dijo el investigador del otro lado, «pero necesito que vengas a verlo en persona». Fernando no dijo ni una palabra. Solo colgó, agarró las llaves y salió disparado. 20 minutos después estaba en la misma oficina de paredes sucias y café tibio. El investigador ya tenía todo, listo en la mesa. Papeles, fotos impresas y un sobre manila que parecía importante. Estuve preguntando en los alrededores del hospital donde murió Claudia.
Me encontré con una enfermera que trabajaba ahí en ese tiempo. Se acordaba de ella. Fernando se sentó en silencio. Me dijo que Claudia llegó muy enferma, que no quería hospitalizarse, pero que ya no podía ni respirar bien. Entró sola, sin familia, sin dinero. Pero lo más raro fue lo que le dijo a esa enfermera cuando estaba en urgencias. El investigador sacó una hoja. Era un documento con letra a mano, amarillento, como de nota vieja. Se la puso frente a Fernando. Esto no está en el expediente oficial. Se lo quedó la enfermera porque le dio lástima. Claudia escribió un nombre antes de que la pasaran a piso. Fernando Robles. Lo anotó ella misma, con su firma abajo. Dijo que si algo le pasaba, lo buscaran. Pero eso nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque al día siguiente, según el reporte del hospital, una mujer llamada Meche llegó con una orden escrita que decía que Claudia no quería ser molestada por nadie. Firmada supuestamente por ella. Falsa, claramente. Pero los doctores no se dieron cuenta o se hicieron los tontos. Fernando no podía creer lo que escuchaba. Tenía el documento en las manos. Su nombre, la firma de Claudia. Había querido verlo. Había pedido ayuda. Y nunca llegó. ¿Y eso de la orden falsa? ¿No se puede denunciar? Sí, pero necesitamos más. Ya pedí copia de videovigilancia, si es que no los borraron. También busqué en el archivo del DIF. Encontré que Lupita estuvo ahí, registrada como niña en situación vulnerable. Pero no duró ni una semana. ¿Adivina quién fue a reclamarla? No. Sí, doña Meche. Se presentó con una hoja firmada por Claudia antes de morir, donde supuestamente le cedía la custodia. Falsificada, también. Se la dieron sin investigar. Nadie revisó nada. Fernando golpeó la mesa con el puño. Estaba harto. Esa mujer había hecho lo que quiso con Claudia y con la niña. Nadie se lo impidió. Todos fallaron. Y ahora, si no se apuraba, podía pasar otra vez. Quiero llevármela, ya. Hoy. No se puede así nada más. Si la sacas por la fuerza, te la quitan. Meche va a decir que la secuestraste. Y tú, con tu perfil público, quedarías como un loco rico que se quiere robar una niña pobre. Entonces, ¿qué hago? Necesitamos pruebas, reales y rápido. Estoy consiguiendo acceso a registros de adopción, declaraciones, lo que sea que nos dé un hueco legal. Pero va a tomar tiempo. Unos días más, tal vez una semana. Fernando apretó los dientes. No podía esperar una semana. Sentía que cada hora que pasaba, Lupita estaba en peligro. No porque Meche la golpeara o le hiciera algo así, sino porque esa mujer podía desaparecer con ella en cualquier momento. Podía llevarla a otro estado, cambiarle el nombre, usarla para algo peor. Salió de la oficina con más rabia que nunca. Subió al coche, prendió el motor y manejó sin rumbo por más de una hora. Acabó en el panteón donde estaba enterrada, su esposa. Se paró frente a la tumba, con el corazón hecho nudo. «Lo siento», dijo, aunque no sabía por qué lo decía exactamente. «Yo ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien. Ya no puedo seguir cargando con esto solo. Hay una niña allá afuera, que tal vez es mía, o tal vez no, pero la quiero proteger, y voy a hacerlo, aunque me cueste todo». Se quedó ahí, parado, un rato. Luego volvió al coche, sacó el celular y marcó a su abogado personal, no a Julián, el otro, uno de confianza que conocía de años. «Necesito preparar una solicitud de custodia temporal». «¿De quién?» «De una menor. No tiene papeles oficiales, pero tengo pruebas de que vivió con su madre biológica y que fue entregada ilegalmente a otra persona. Estoy buscando la forma de adoptarla legalmente, pero necesito protección mientras tanto. No quiero que desaparezca. Dame los datos». «Lo veo hoy mismo». Fernando colgó. Ya no iba a quedarse esperando sentado. Ya no iba a seguir viendo pasar la vida por la ventana, mientras otros decidían qué pasaba con él o con los suyos. Ese día
Algo se le rompió. O tal vez se le encendió. Porque por primera vez desde que Claudia se fue, Fernando sintió que tenía algo por qué pelear. Y lo iba a hacer. Con todo. A los 3 días, Fernando recibió una llamada que lo sacó directo de una junta. Era el investigador. Solo dijo una frase. «Ya tengo lo que estabas buscando». Fernando no esperó a que colgaran. Cerró su carpeta, le dijo a todos que tenía que irse y salió del edificio sin mirar atrás. 20 minutos después, ya estaba en esa oficina con 1900 olor a cigarro y café barato, donde lo esperaba la verdad. Aquí está el archivo médico completo de Claudia, el verdadero, no el que te enseñé la otra vez. Este no está editado ni manipulado. Lo conseguí a través de una persona que trabaja en la bodega de documentos físicos del hospital. Me costó, pero valió la pena, dijo el investigador, entregándole una carpeta. Fernando la abrió con las manos temblando. Era gruesa, con más de 30 hojas, muchas de ellas hechas a mano por los doctores. Empezó a leer rápido. Diagnóstico: insuficiencia respiratoria avanzada, anemia severa, infección pulmonar sin tratar, probablemente tuberculosis. Llevaba meses así, sin atención. Llegó tarde, pero eso no fue lo que lo hizo detenerse. Lo que lo dejó sin aire fue una nota escrita por una doctora de apellido Godínez. Paciente. Menciona tener una hija que no es biológica. Relata que la menor fue abandonada en la casa donde vivía. Madre de la niña nunca regresó. Claudia decidió criarla por su cuenta y nunca registró el hecho legalmente. Considera que la menor es su responsabilidad total. No revela más datos por temor a perderla. Fernando cerró los ojos. Sintió que el corazón le daba un salto. Lupita no era hija de Claudia. ¿Entonces de quién? Eso no es todo, dijo el investigador sacando otra hoja. Encontré a la doctora Godínez. Está retirada, pero vive, aquí mismo en la ciudad. Me recibió en su casa. Al principio no quería hablar, pero le enseñé la foto de Claudia y se quebró. Me contó que Claudia fue una de sus pacientes más tristes. Llegó destruida físicamente, pero nunca dejó de hablar de la niña. Decía que era lo único bueno que le había pasado en los últimos años. ¿Qué más dijo?, preguntó Fernando, sin despegar la vista. Dijo que Claudia lloraba todos los días, no por su enfermedad, sino por no poder dejarle nada a la niña, que le daba miedo morir y que Meche se la robara. Decía que esa mujer se aparecía cada tanto, que la vigilaba, que le hacía preguntas raras, y que un día, antes de morir, Claudia le dio algo a la doctora. El investigador abrió un sobre pequeño. Sacó una hoja doblada varias veces. Fernando la tomó con las 2 manos. Era una carta. La letra era de Claudia. Temblorosa, pero clara. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. No sé si te acordarás de mí, Fernando. Tal vez sí. Tal vez no. Pero si la vida te pone frente a Lupita, quiero que sepas que no es mi hija de sangre. Llegó a mí cuando apenas tenía 1 año. Su mamá vivía en la misma vecindad que yo. Era joven. Se fue un día y no regresó. Nadie preguntó. Nadie la buscó. Yo me hice cargo porque no podía dejarla morir. Me salvó más veces de las que ella se imagina. El anillo que lleva es el que tú me diste. Lo guardé como recuerdo y se lo pasé a ella, con la esperanza de que algún día llegara a ti, porque aún con todo lo que pasó, aún después de tanto tiempo, siempre pensé en ti. Nunca te olvidé. Cuídala si puedes. Protégela. Ella merece una vida mejor que la que yo pude darle. Fernando no pudo seguir leyendo. Apoyó los codos en la mesa y se tapó la cara con las manos. No sabía si lloraba por Claudia, por la niña o por todo lo que se había perdido. Lupita no era su hija. No por sangre, pero era hija de Claudia, hija de su amor, de su recuerdo, de su historia. ¿Y la verdadera mamá?,
preguntó Fernando con la voz ronca. Ni idea. Claudia nunca dio nombres. La doctora dice que preguntó una vez, pero ella solo respondió. Se fue. No supo ser mamá. No hay acta. No hay huella. Nada. Lupita es invisible para el sistema. Nunca fue registrada. Fernando se quedó callado. Eso lo cambiaba todo. Ahora entendía por qué Meche la tenía. Legalmente, Lupita no existía. Era perfecta para lo que ella hacía. Una niña sin papeles, sin nombre, sin pasado. Pero eso estaba por terminarse. ¿Sabes qué?, dijo Fernando levantándose con decisión. No necesito una prueba de ADN. Ni necesito que me digan si tiene mi sangre o no. Esa niña es mía. Porque Claudia la eligió, porque la crió y porque me la dejó. El investigador lo miró serio. ¿Estás listo para pelear? Más que nunca. Fernando no quiso esperar más. Ni un día, ni una hora. Agarró su coche y se fue directo a la vecindad. Ni habló con el abogado, ni con el investigador. Ya tenía todo lo que necesitaba. La carta de Claudia, los documentos del hospital, los ojos de Lupita en su cabeza, esa mirada que pedía ayuda sin decir una sola palabra. Eran las 4 de la tarde. El sol pegaba durísimo y el pavimento parecía hervir. Fernando se bajó del coche, cerró la puerta de un jalón y caminó directo hacia la reja oxidada de la entrada. Tocó fuerte. No una, ni dos. 5 veces, con los nudillos. Rápido, sin miedo. Del otro lado salió una voz que ya conocía. ¿Quién chingados toca así? Doña Meche se asomó entre los barrotes, con un cigarro colgando de los labios y un trapo en la mano. Cuando lo vio, se le borró la expresión. Lo reconoció al instante. Ah, el ricachón otra vez. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó dónde vives o qué haces por acá? Vengo por la niña, dijo Fernando sin rodeos. Meche se rió. Una risa seca, fea, de esas que no tienen nada de gracia. ¿Cuál niña? Aquí no hay ninguna niña tuya. Lupita. Ah, Lupita, dijo con burla fingiendo sorpresa. ¿Y desde cuándo es tuya? Desde que Claudia me la dejó. Desde que me enteré de todo lo que hiciste con ella. Meche tiró el cigarro al suelo y lo pisó con calma. Mira, don elegante. No sé qué. Cuentos te contaron. Pero esa escuincla no tiene ni papá ni mamá. Claudia la dejó tirada, como todos en este lugar. Yo fui la única que la levantó. La alimenté. La vestí. La cuidé cuando nadie más quiso. La usaste, respondió Fernando con la voz firme. La metiste en la calle a vender desde que era una bebé. Le robaste la oportunidad de tener una vida. Y ahora que alguien quiere ayudarla, ¿la encierras? Meche cruzó los brazos, sin bajar la mirada. ¿Y tú qué? ¿Qué sabes tú de andar batallando? De cuidar niños con hambre. Tú no más vienes porque se te metió la culpa, ¿no? Ya estás viejo, te aburres en tu casa y crees que con una niña puedes arreglar tu conciencia. Fernando se acercó más a la reja, mirándola directo. No se trata de mí, se trata de ella, de Lupita, y no voy a permitir que la sigas explotando. ¿Y tú crees que puedes venir aquí a gritarme en mi casa? Sí, porque esta no es tu casa, y Lupita no es tu hija, y yo tengo pruebas. Meche cambió la cara. Ya no sonreía, ya no fingía. Lo miró con una rabia seca. En ese momento, Lupita se asomó desde el fondo. Estaba parada detrás de un poste, con la caja en las manos, viendo todo sin moverse. «Lupita», gritó Fernando. «Vente conmigo, no tienes que estar aquí». Ella no dijo nada. Solo lo miró, asustada, con los ojos bien abiertos. Volteó a ver a Meche, que no se giró, pero sí apretó la mandíbula. «No te muevas de ahí», le dijo la mujer, sin siquiera verla. Fernando notó el miedo en la niña. Lo sintió como un golpe en el pecho. «¿Ves?», dijo Meche. «No quiere irse contigo. Tú llegaste tarde.
Esta niña ya no es tu historia, es mía. No, es la historia de Claudia. Y ella te tenía miedo. Y lo escribió. Y tú lo sabes. Meche dio un paso atrás. Ya te dije, no sabes nada. No tienes derecho a venir aquí a quitarme lo que es mío. Fernando sacó un folder de su mochila. Se lo mostró a través de la reja. Esto dice lo contrario. Aquí está. La carta. Aquí está la declaración de la doctora que la atendió. Aquí están las pruebas de que tú falsificaste documentos. ¿Quieres que le llame a la policía ahora mismo? Meche se le quedó viendo. Ni se movía. Los ojos le brillaban de puro coraje. Luego, sin decir palabra, giró hacia adentro y gritó: «Métete, Lupita, y no salgas hasta que yo diga». Pero Lupita no se movió. Fernando la miró otra vez. «Tú decides. Nadie te va a obligar. Pero si te quedas, vas a seguir viviendo con miedo. Y si vienes conmigo, vamos a pelear por ti, por tus papeles, por tu vida. Yo te lo prometo». Meche se volteó de golpe. «Cállate. No le llenes la cabeza de sueños. No tiene idea de quién eres. Ni tú sabes quién eres». Fernando la ignoró. Solo miraba a Lupita. La niña bajó la cabeza. Se quedó unos segundos en silencio. Luego empezó a caminar, despacio, con la caja en la mano. «Te dije que no te movieras», gritó Meche. Lupita no paró. Abrió la reja. Salió. Se paró junto a Fernando sin decir nada. Solo lo miró y le dijo bajito: «¿De verdad me va a ayudar?». Fernando se agachó y le puso la mano en el hombro. De verdad. Detrás de ellos, Meche lanzó un grito de rabia. Pegó una patada a la reja y se metió a su casa dando portazos. La guerra no había terminado. Solo había empezado. Pero Lupita ya no estaba sola. Fernando no dijo nada mientras caminaban. Tenía miedo de romper el momento. Lupita venía a su lado, con su cajita abrazada al pecho, como si fuera un escudo. No hablaba, pero no se alejaba, solo caminaba. Despacio, sin voltear atrás. Cuando llegaron al coche, Fernando le abrió la puerta y ella se subió sin preguntar. Cerró la puerta con cuidado, se acomodó en el asiento y se quedó mirando por la ventana. Tenía los labios apretados y los ojos muy abiertos, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a jalarla del brazo y devolverla a la vecindad. Fernando se subió del otro lado y arrancó. «Vamos a mi casa. Vas a estar segura allá. No hay nadie que te grite, ni te mande a la calle», dijo despacio sin mirarla. Lupita no respondió, solo asintió con la cabeza, sin dejar de mirar hacia afuera. El camino fue silencioso. Ni la radio prendieron. Fernando manejaba sin prisa, con una mano en el volante y la otra apretando su rodilla. Tenía los nervios hechos nudo. No sabía cómo hablarle. No quería presionarla. Pero también quería decirle 1000 cosas. Que todo iba a estar bien. Que no tenía que tener miedo. Que ahora sí tenía a alguien. Pero no dijo nada. Cuando llegaron a su casa, ella se quedó parada frente al portón, como si no supiera si entrar o no. La casa era enorme comparada con lo que ella conocía. Blanca, limpia, con un jardín chiquito lleno de plantas que olían a limonaria. «¿Aquí vives tú solo?», preguntó por fin. «Sí, desde que mi esposa murió». Lupita bajó la cabeza. No sabía cómo responder a eso. Solo entró. Dentro todo era silencioso. No había ruido de calle, ni perros, ni gritos. Solo el sonido del aire acondicionado y el suave tic-tac de un reloj caro que colgaba en la pared. Lupita se quedó parada en la entrada. Fernando le dijo: «Puedes quitarte los zapatos si quieres, y dejar tu cajita ahí. Nadie te la va a quitar». Ella se agachó con cuidado, se desató los tenis rotos y los dejó junto a la puerta. Luego puso la caja encima de un sillón. Miraba todo con cara de «esto es otro planeta». Fernando fue a la cocina. «¿Tienes hambre?» «Un poco», respondió. «¿Te gustan los sándwiches?» «Sí, con jamón o con pollo». «Jamón, Fernando». Preparó 2.
los puso en platos y se los llevó a la sala. Ella ya estaba sentada, pero no se recargaba. Estaba en la orilla, con las manos en las piernas, derechita. Le pasó el plato. «Gracias», dijo ella bajito. «Aquí no tienes que pedir permiso para comer. Si tienes hambre, comes. Si tienes frío, te abrigas. Si estás cansada, duermes. Esto no es como allá». Ella dio el primer mordisco con cuidado, luego otro, y otro. En menos de 5 minutos se lo terminó. Fernando le sirvió un vaso de leche. Después, le enseñó el cuarto de huéspedes. Una cama mediana, un buró, una lámpara, una ventana grande con cortinas claras. «Puedes dormir aquí. Es todo tuyo. Hay ropa limpia en el closet. No sé si te quede, pero mañana vamos a comprar más». «¿Puedo bañarme?», preguntó ella, como si pidiera permiso para existir. «Claro, el baño está ahí al lado. Hay toallas, jabón, shampoo, lo que necesites». Lupita asintió. Entró al baño con la ropa en la mano. Cerró la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, se bañó sin prisa, sin miedo a que alguien le tocara la puerta a gritos, sin agua, fría cayendo a baldes. Fernando, mientras tanto, se quedó sentado en el sillón, mirando al techo. Sentía tantas cosas que no podía ordenarlas. Tristeza, coraje, alivio, miedo. Todo junto. Lo único que sabía con certeza era que no se iba a rendir. Cuando Lupita salió, traía una camiseta que le quedaba grande y un short que le quedaba justo. Tenía el pelo mojado, peinado hacia atrás, y los pies limpios. Ya no parecía la niña de la calle. Pero sus ojos seguían alertas. «¿Puedo ver tele?» «Claro. Toma el control». Se sentó junto a él, sin acercarse mucho. Empezó a cambiar los canales. Encontró uno de caricaturas viejas. Sonrió apenas. Y por un rato no hablaron. Cuando llegó la noche, Fernando le dijo que podía dormirse si quería. Ella negó con la cabeza. «Tengo miedo de que mañana me regreses». Fernando la miró serio. «No voy a hacer eso. Meche ya no puede tocarte. Y si intenta algo, va a tener problemas. Pero no tengo papeles, no soy de nadie. Eres de ti. Y ahora estás conmigo». Lupita lo miró, y por primera vez dejó de tensar los hombros. «¿Tú de verdad conociste a mi mamá?» «Sí, la quise mucho». «¿Ella te quiso a ti?» Fernando tragó saliva. «Sí, mucho». Lupita se acomodó en el sillón, cerró los ojos. No dijo más. Se quedó dormida ahí mismo, con las piernas cruzadas y el control en la mano. Fernando la tapó con una cobija y se quedó viéndola. Sabía que eso apenas empezaba, pero también sabía que ya no estaba solo, y que ella tampoco. Pasaron 3 días desde que Lupita llegó a la casa de Fernando. Poco a poco fue soltando el miedo, aunque todavía dormía con la luz encendida. Ya no preguntaba si la iban a regresar, pero tampoco bajaba la guardia. Comía mejor, dormía más, y a veces, cuando pensaba que nadie la veía, sonreía sola viendo caricaturas o escuchando música con los audífonos que Fernando le prestó. Fernando había dejado de ir a la oficina. No le importaba. Le pidió a su socio que se encargara de todo por unos días. Su cabeza no estaba en los negocios, estaba en Lupita, y en cómo asegurarse de que nadie se la volviera a quitar. Estaba metido en los trámites legales. Ya había presentado una solicitud de custodia temporal. Tenía la carta de Claudia, los archivos médicos, el testimonio de la doctora. Pero aún así, le faltaba lo más importante, los documentos oficiales de Lupita. Y como nunca fue registrada, no existía en ningún sistema. Eso complicaba todo. Por eso, esa mañana decidió contactar a alguien que conocía desde hace años, un abogado que había trabajado con él en otras cosas. Su nombre era Julián Esquivel, tipo elegante, siempre de traje, con la sonrisa justa y la voz bien entrenada para sonar confiado. Era de esos que sabían moverse en todos lados, desde el juzgado hasta la sala de juntas. Y aunque nunca le había fallado, Fernando sabía que
Julián solo se movía si había algo que ganar. «Necesito tu ayuda con algo delicado», le dijo Fernando, cuando lo recibió en su casa. «¿Delicado como qué?» «Hay una menor. No tiene papeles. La estoy cuidando. Su mamá murió. Estoy intentando adoptarla legalmente». Julián lo miró serio, cruzado de brazos. «¿Y por qué tú?» «Porque su madre me la dejó. Porque nadie más lo va a hacer. Porque lo siento como una responsabilidad que no puedo ignorar». Julián hizo una mueca, como si no le convenciera del todo. «¿Tienes pruebas?» «Sí». Le mostró la carta de Claudia, las copias del hospital, los papeles del investigador. Julián los revisó rápido, sin mostrar mucha emoción. «Esto no es suficiente. Sin acta de nacimiento, ni CURP, ni nada, no existe. Y tú, por más buena intención que tengas, no puedes quedarte con una niña que no está registrada. Te van a acusar de secuestro si alguien se mete. ¿Y tú me puedes ayudar o no?» Julián se quedó pensativo. Luego dijo: «Déjame hacer unas llamadas. Hay formas, pero no son sencillas». Fernando asintió. Le dio acceso a todo y le pidió discreción, pero no sabía que acababa de cometer un error. Esa misma noche, Julián se reunió con alguien más. En un restaurante caro, en una mesa alejada del ruido, le entregó una copia de los documentos a una mujer que lo esperaba desde antes de que él llegara. Era doña Meche, vestida mejor que de costumbre, sin gritar, sin su cara de calle. Ahora hablaba bajito, con una voz calmada y hasta educada. «¿Qué me vas a pedir por esto?», preguntó ella tomando los papeles. «Nada, aún». «¿Y por qué me ayudas?». «Porque si Fernando adopta a esa niña, va a mover muchas cosas. Y yo no quiero que eso pase. Tengo asuntos que dependen de que él no se meta en más problemas». Meche sonrió fría. «Entonces estamos del mismo lado. Por ahora sí. Lo quiero fuera de esto. Quiero que se rinda, que la regrese, que entienda que no puede ganarme. No te preocupes, lo va a entender muy pronto». Mientras tanto, en la casa, Lupita dormía en su cuarto. Tenía un oso de peluche nuevo que Fernando le había regalado. Había costado encontrar uno que no fuera cursi ni enorme, pero ella lo abrazaba como si fuera lo único que había querido desde niña. Fernando, en su oficina, leía por tercera vez la carta de Claudia. Se la sabía de memoria. Cada palabra, cada letra. La tenía impresa, guardada en una funda de plástico, y también pegada en la pared, como si fuera una promesa. Sabía que se venía algo difícil, pero no esperaba que tan pronto. A la mañana siguiente, recibió una carta oficial. Citación del juzgado. Por tenencia ilegal de menor. El denunciante: Julián Esquivel, en representación de Mercedes Medina. Fernando sintió como si le arrancaran el piso de debajo. No entendía. ¿Julián? ¿Su abogado? ¿El que lo iba a ayudar? Corrió a buscar su celular. Llamó. No respondió. Mandó un mensaje. ¿Qué hiciste? 2 minutos después, una respuesta. Es lo mejor. Te estás metiendo en un problema serio. No tienes idea. Fernando tiró el celular sobre el escritorio. Se quedó mirando la pantalla. Luego fue al cuarto de Lupita. Abrió la puerta despacio. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, peinándose con los dedos. ¿Estás bien?, le preguntó ella, notando su cara. Fernando intentó sonreír. Sí, solo hay cosas que tenemos que arreglar, pero todo va a estar bien. No sabía si era verdad, pero lo iba a pelear como si lo fuera. Fernando tenía el sobre en la mano. Lo había recogido esa misma mañana, en el laboratorio privado que él mismo había contactado. No se lo había dicho a nadie, ni al abogado nuevo, ni al investigador, ni siquiera a Lupita. Había tomado esa decisión solo, con la cabeza llena de dudas. No porque creyera que necesitaba comprobar algo, no porque pensara que lo que sentía por la niña dependía de una prueba, pero quería saber.
No aguantaba más la pregunta en su cabeza. ¿Y si sí era su hija? ¿Y si Claudia nunca se lo dijo para protegerlos? ¿Y si el anillo no era lo único que los unía? Se había hecho la prueba en silencio, sin que nadie lo acompañara. Le sacaron sangre. Le dijeron que en 48 horas tendría los resultados. Y ahora ahí estaba, con el sobre blanco, cerrado, con su nombre en la etiqueta. Se quedó mirándolo por varios minutos en su oficina. No lo abría. Solo lo giraba en las manos. Respiraba hondo. Se frotaba la frente. Se paraba. Se volvía a sentar. Hasta que al fin rompió el sello. Sacó la hoja. Leyó en voz baja. Resultado: no compatible. No existe relación biológica entre las muestras analizadas. Fernando se quedó inmóvil. Sintió una especie de vacío. No era tristeza. No era enojo. Era algo más raro, como si le hubieran apagado una lucecita que tenía encendida muy dentro. Se había aferrado en el fondo a la idea de que sí, de que Lupita era suya, que el destino tenía sentido, que el amor que sintió por Claudia tenía un lazo real, de sangre que no podía romperse. Pero no. No era su hija. No en papel, no en biología, no en pruebas de laboratorio. Se paró. Caminó al pasillo. Abrió la puerta del cuarto de Lupita. Ella estaba sentada en el suelo, jugando con unas figuritas que Fernando le había comprado el día anterior. ¿Todo bien?, preguntó ella, al verlo con la hoja en la mano. Fernando la miró. No supo qué decir por un segundo. Sí. Solo vine a ver cómo estabas. Estoy bien, respondió ella, con una sonrisa leve. Fernando sintió un nudo en el pecho. No era su hija, pero era su niña, su responsabilidad, su vida. Lo supo en ese momento, más fuerte que nunca. Volvió a su oficina y dejó la hoja encima del escritorio. Apenas unas horas después, sonó su celular. Era su abogado nuevo, el que sí estaba de su lado. Tenemos un problema. ¿Otro? Sí. Julián presentó los resultados de ADN al juzgado. Ya tenía una copia. No sé cómo la consiguió, pero la usó como parte de su argumento para decir que estás obsesionado, que estás tratando de apropiarte de una menor con la que no tienes ninguna relación. Fernando sintió que le hervía la sangre. Esa prueba era privada. Alguien la filtró. Puede que el laboratorio esté comprado, o que alguien te esté espiando. No lo sabemos, pero eso no es todo. ¿Qué más? El juez ya recibió la denuncia, y como parte de las medidas de precaución, acaban de emitir una orden para que entregues a la niña temporalmente a servicios de protección infantil. Fernando se quedó callado. ¿Qué? Tienes 48 horas para entregarla. Si no lo haces, te pueden acusar de desacato. Fernando apretó el celular tan fuerte que casi lo rompe. No pienso entregarla. No la voy a dejar con extraños. Ni con Meche, ni con nadie. Entiendo. Pero necesitamos movernos, apelar la orden, presentar la carta de Claudia, reforzar todo con los testimonios. ¿Tienes el video de la doctora? Sí. Grabé cuando me habló. Perfecto. Mándamelo. Vamos a preparar una defensa urgente. Pero te advierto, Meche no está actuando sola. Alguien la está respaldando. Tiene dinero. Tiene acceso a cosas que no debería. Esto es más grande de lo que pensábamos. Fernando colgó. Fue a la cocina. Encontró a Lupita comiendo cereal en silencio, con una taza enorme que casi le tapaba la cara. Se sentó frente a ella. Lupita, hay algo que tengo que decirte. Ella lo miró, con cucharita en mano. Hice una prueba para ver si tú y yo éramos familia, de sangre, como papá e hija. Lupita bajó la mirada. No dijo nada. Salió negativa, dijo él sin rodeos. Lo sabía, susurró ella. Nunca pensé que sí lo fueras. Fernando se sorprendió. ¿Por qué lo dices?
Porque mi mamá nunca me habló de ti como papá. Hablaba de ti como alguien que quiso mucho, pero no como mi papá. ¿Y eso te molesta? No, porque no importa. Eres el único que me ha cuidado de verdad. Fernando sintió un golpe directo al pecho, como si se lo dijera su hija de verdad. No sé qué va a pasar, Lupita. Están intentando separarnos, pero yo no me voy a rendir, ni te voy a soltar. Yo tampoco. Fernando le acarició la cabeza, y en ese momento supo que no iba a dejar que nadie se la llevara. Con ADN o sin ADN, ella era suya. Y eso era lo único que importaba. El día estaba nublado. La casa estaba en silencio. Fernando se había levantado más temprano que de costumbre. No había dormido bien. Otra vez, toda la madrugada pensó en el ADN, en la carta de Claudia, en la citación del juzgado. Tenía miedo. No lo decía, pero lo tenía. No por él, sino por Lupita. Y eso lo tenía molido por dentro. Estaba tomando café en la cocina, con el celular en la mano, cuando sonó el timbre. Pegó un brinco, dejó la taza y fue directo a la puerta. Era el investigador. «Tengo algo que no esperaba encontrar», dijo sin saludar. Fernando lo dejó pasar. Se sentaron en la sala. El investigador traía un sobre amarillo, arrugado en las esquinas. Lo puso en la mesa. «Lo encontré esta mañana. Una señora del albergue me llamó. Estaba limpiando un cuarto viejo, donde guardaban cosas de los pacientes que murieron. Encontró esto en una caja con el nombre de Claudia. Nunca lo abrieron, ni lo entregaron». Fernando lo tomó sin decir palabra. Lo abrió con cuidado. Era una carta, sellada en un sobre más pequeño, con su nombre escrito a mano. Fernando. Respiró hondo. La abrió. Empezó a leer. Fernando. No sé si esta carta llegue a ti algún día. Tal vez la quemen, tal vez la tiren. Pero necesito escribirte, aunque sea para sentir que me estás escuchando. Sé que me fui sin decirte nada. Sé que desaparecí. No porque no te quisiera, sino porque no supe cómo quedarme. Me asusté. Me llené de cosas en la cabeza. Me alejé de ti para no estorbarte. Fue un error, lo sé, pero ya no puedo cambiarlo. Hay algo que nunca te dije, y lo he guardado tantos años que ya no sé si es justo. Pero necesito sacarlo. Lupita sí es tu hija. Lo supe desde el principio. Me enteré poco después de irme. Intenté buscarte, pero ya estabas casado. Y no, quería meterme. No quise arruinar tu vida. No quise hacerte cargar con algo que tal vez no querías. Así que crié a nuestra hija sola. Y no me arrepiento. La registré con otro nombre. No quería que nadie la buscara. Me escondí de todos, pero no pude protegerla como debía. Me enfermé. Me cansé. Me rendí, a veces. Meche apareció y aprovechó todo. Me quitó todo. Incluso a ella. Por eso, si algún día esta carta llega a ti, por favor, búscala. Protégela. No por mí, sino por ella. No te pido que me perdones. Solo te pido que no la dejes sola. Ella merece una vida mejor. Y tú siempre fuiste mejor de lo que yo supe cuidar. Fernando leyó todo con la respiración agitada. La carta temblaba en sus manos. No podía creerlo. ¿Entonces la prueba estaba mal? ¿O la manipularon? Se paró de golpe, miró al investigador. ¿Y si la prueba fue falsa? Puede ser. Si Meche tuvo acceso, si Julián la filtró, pudieron haberla cambiado. Todo se puede falsificar con dinero. Necesito otra prueba, pero en otro laboratorio. Uno fuera de la ciudad. Yo me encargo. Fernando asintió. Tenía la carta en la mano. Quería gritar, llorar, golpear algo. Claudia le había dicho la verdad, pero nadie le permitió leerla. Y lo peor es que ahora, con esa prueba falsa,
Querían quitarle a su propia hija. Fue al cuarto de Lupita. Ella estaba acostada, viendo un video en el celular. Lo bajó al verlo entrar. ¿Estás bien?, preguntó Fernando. Se sentó junto a ella. Tenía los ojos vidriosos. ¿Tú recuerdas algo de cuando eras muy chiquita? ¿Cómo qué? No sé. Si tu mamá te decía algo sobre tu papá. Lupita negó con la cabeza. No mucho. A veces me decía que tú eras alguien especial. Que si un día te encontraba, me iba a ir mejor. Fernando le tomó la mano con fuerza. Le temblaban los dedos. Encontré una carta, de ella, de tu mamá. Me la escribió a mí. Dijo que tú eres mi hija. Lupita lo miró sin decir nada. No sé si me creas, pero es verdad. Lo escribió con su puño y letra. ¿Y entonces? ¿Por qué salió negativa la prueba? Eso es lo que quiero averiguar. Puede que alguien la haya cambiado. Quieren separarnos, Lupita, pero no lo van a lograr. Ella asintió. No lloró, no se emocionó de golpe. Solo dijo algo que Fernando nunca olvidaría. Entonces, ya no me voy a sentir prestada. Fernando la abrazó, y por primera vez, sintió que no estaba agarrando a una niña ajena. Estaba abrazando a su hija. Julián siempre fue un tipo elegante. Carro de lujo, trajes finos, reloj brillante en la muñeca. Pero detrás de esa imagen limpia, había otra cosa, un tipo que sabía aprovechar cada oportunidad, cada hueco legal, cada descuido. Era un experto en ver por dónde colarse y sacarle provecho a cualquier situación. Y Fernando, sin saberlo, le había dejado abierta la puerta. Mientras en su casa intentaba organizar los papeles, preparar la apelación, entender cómo pelear legalmente por Lupita, Julián ya tenía otra jugada avanzada, una que no tenía nada que ver con justicia. Todo era estrategia. Esa mañana, Julián se reunió con Meche en un departamento rentado por días. No quería que los vieran juntos. Sabía que si alguien sospechaba, todo se venía abajo. ¿Ya? ¿Viste esto?, le dijo Meche, tirándole un folder con copias en la mesa. ¿Qué es? La carta, la original. La tienen. Fernando ya sabe que la niña sí es suya. Julián no se sorprendió. Solo se sirvió un whisky, a pesar de que eran las Spoon 11 de la mañana. No importa. Lo van a tener que probar con otro ADN. Y ese nuevo resultado no saldrá antes de la audiencia. La cita ya está puesta. Si no entregan a la niña, se meten en un lío. Y si la entregan, tú la recoges. Meche sonrió, mostrando los dientes. Y después la llevas fuera, a otro estado, a donde nadie pregunte. Tengo contactos. Si haces lo que digo, puedes sacar mucho dinero de esto. ¿Y tú qué ganas? Fernando va a perder el juicio, y cuando lo haga, va a quedar arruinado públicamente. Pierde su imagen, su empresa, su reputación. Eso me deja a mí libre para negociar contratos que antes él manejaba. Meche lo miró con desconfianza. ¿Todo esto por negocios? No, también por ego. ¿Te hizo algo? Me cerró muchas puertas. Me trató como empleado, nunca como socio. Siempre creí que iba a poder escalar con él, pero me dejó estancado. Ahora me toca a mí. Meche le lanzó una mirada larga. Tú estás más torcido que yo. Puede ser, dijo Julián, sonriendo de lado. Ese mismo día, Fernando recibió un aviso urgente del juzgado. La audiencia de custodia se adelantaba. Tenía 24 horas para presentarse con la menor. Si no asistía, quedaría automáticamente fuera del proceso. Era una trampa. Lo sabía. Fue al cuarto de Lupita. Estaba dibujando en una libreta que él le había dado. Dibujaba una casa, con árboles, y una figura de él y otra de ella. Fernando sintió que el corazón se le encogía. Tenemos que ir a un lugar mañana, pero no quiero que te preocupes. ¿Es por la señora esa? Sí, pero no va a ganar. Ella lo miró seria. ¿Y si me quieren llevar?
No te voy a dejar. Por la noche, Fernando se reunió con su abogado. Le mostró los nuevos papeles, los mensajes filtrados y la grabación que el investigador había conseguido. Una conversación donde Julián hablaba de manipular pruebas. No estaba completa, pero era algo. Esto ayuda, pero no alcanza, dijo el abogado. Necesitamos una confesión más clara, algo más fuerte. ¿Y si lo enfrento? ¿A Julián? Sí. Que se confíe, que crea que ya ganaron. Tal vez se suelta. El abogado dudó, pero luego asintió. Si lo haces, que sea con alguien grabando todo. Al día siguiente, Fernando citó a Julián en una cafetería. Se vieron como si nada. Dos tipos tomando café como cualquier par de conocidos. Pero en el bolsillo de Fernando había un pequeño micrófono conectado a su celular, que transmitía todo en vivo al investigador, quien grababa desde un auto afuera. ¿Cómo estás, Julián? Tranquilo. ¿Y tú? Con el agua al cuello gracias a ti. Julián se rió. No te tomes todo tan personal. ¿Personal? Estás intentando quitarme a mi hija. No es tu hija. Tú y yo sabemos que sí. Julián bajó la taza. Lo miró directo. Fernando, no te hagas el héroe. Tú mismo pediste la prueba. Tú mismo entregaste la sangre. El resultado salió negativo. Fin del tema. ¿Y si la prueba fue alterada? Entonces tendrás que demostrarlo. Pero el tiempo no está de tu lado. Y yo ya gané. Fernando se quedó quieto. ¿Qué ganaste exactamente? Tranquilidad. Poder. Un poco de todo. Cuando tú pierdas este caso, vas a estar tan quemado que nadie va a querer trabajar contigo. Vas a tener que vender tu empresa. Y adivina quién está listo para tomarla. Fernando soltó una risa seca. Así que era eso. Siempre fue eso. No te hagas la víctima. Tú me usaste durante años. Ahora me toca. ¿Y Meche? ¿Qué? ¿También es parte de tu negocio? Julián lo pensó 2 segundos. Digamos que hacemos favores mutuos. Yo la cubro. Ella me entrega lo que necesito. Ni siquiera sabes con quién estás jugando. Esa mujer no tiene límites. Y tú tampoco, ¿no? Fernando se paró. Gracias, Julián. Me ayudaste más de lo que crees. Julián lo miró raro. ¿A qué te refieres? Fernando solo sonrió y se fue. En el coche, el investigador lo estaba esperando. Con una sonrisa. Tenemos todo, lo dijo clarito. Lo grabamos. Fernando respiró profundo. Entonces ahora sí, vamos con todo. El edificio del juzgado era frío, gris, sin alma. Esa clase de lugar donde no se siente ni el tiempo ni el aire. Fernando llegó puntual, con el corazón golpeando el pecho como si fuera tambor. Llevaba en la mano una carpeta, gruesa, con copias, documentos y lo más importante, una memoria USB con la grabación de Julián. Lupita iba a su lado. Iba nerviosa, pero se veía fuerte. Vestía una blusa blanca y jeans nuevos. Se había peinado sola. Y aunque no decía mucho, no soltaba la mano de Fernando. El abogado los esperaba en la entrada. Ya están todos. Meche llegó hace 10 minutos. Con Julián. ¿Y el juez? El juez que habían asignado se retiró del caso. Hay uno nuevo. Joven, estricto, pero justo. Tal vez sea mejor. Fernando respiró hondo. Asintió. Subieron por el pasillo y entraron a la sala. Meche estaba ahí, sentada como si nada. Traía una blusa floreada, un peinado que le dio un aire de señora decente. A su lado, Julián, de traje oscuro, leyendo unos papeles con cara de que todo estaba bajo control. Cuando vieron a Fernando, sonrieron. Pero fue esa sonrisa falsa, la que se usa cuando ya te crees ganador. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La audiencia empezó. Julián fue el primero en hablar. Pidió que se cumpliera la orden de entregar a la menor de inmediato a protección infantil, alegando que Fernando no tenía ningún vínculo legal con la niña. No hay papeles. No, hay sangre. Y ahora, señor juez,
Hay riesgo de secuestro emocional. El señor Fernando está confundiendo a la menor con historias falsas, dijo Julián, con su voz entrenada para sonar confiada. Fernando lo miraba sin moverse, pero por dentro hervía. El juez pidió silencio. Señor Fernando, tiene usted la palabra. Fernando se puso de pie. Abrió su carpeta y respiró hondo. Señor juez, aquí tengo pruebas de que Julián Esquivel ha manipulado este proceso desde el inicio. Tengo una grabación donde él mismo admite que tiene intereses personales en hacerme perder la custodia, que trabaja en alianza con la señora Mercedes Medina para sacar ventaja económica de esta situación. El juez alzó las cejas. ¿Tiene esa grabación? Sí, su señoría. Aquí está. Fernando entregó la USB. El juez se la pasó al técnico. La pantalla se prendió. El sonido salió por los altavoces. Ahí estaba la voz de Julián, clara, segura, hablando de negocios, de dañar la imagen de Fernando, de haber ganado, de proteger a Meche. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio. Julián no sonreía ya. El juez anotó algo. ¿Tiene algo que decir al respecto, licenciado Esquivel? Julián intentó pararse, pero tartamudeó. Esa grabación es ilegal. No se me avisó que estaba siendo grabado. Eso no la hace menos real, respondió el juez. Usted habló de manipular el juicio. Eso pone en duda todo lo que ha presentado. El abogado de Fernando intervino. Además, tenemos una carta escrita a mano por la madre de la menor, Claudia Ramírez. En esa carta confirma que la niña, Lupita, es hija biológica del señor Fernando. También adjuntamos una segunda prueba de ADN hecha en otro laboratorio, que contradice la primera. El juez leyó rápido la carta, con atención. Meche se removía en su asiento. Se veía nerviosa por primera vez. Movía las manos, se tronaba, los dedos sudaba. Todo eso es mentira, dijo en voz baja, pero el juez la escuchó. ¿Tiene pruebas para desmentir la carta? No, pero esa mujer ya está muerta. ¿Cómo sabemos que no inventaron eso? Fernando se paró otra vez. Yo conocí a Claudia, viví con ella, y si algo puedo jurar, es que todo lo que escribió es real. Ella me buscó, pero ustedes la silenciaron. El juez pidió silencio de nuevo. Esto ya no es un tema de papeles, es un tema de verdad. La menor fue manipulada, fue usada, y hay pruebas de que su custodia fue obtenida por medio de documentos falsos. Vamos a investigar todo eso. Julián se quiso levantar. Su señoría, no se puede tomar una decisión basada en grabaciones aisladas. ¿Y entonces qué sugiere? ¿Que ignore todo esto? ¿Que le crea solo a usted? Julián calló. El juez lo miró fijo. Mientras se resuelve la situación legal completa, la menor permanecerá bajo cuidado temporal del señor Fernando. Esta sala necesita más tiempo, más pruebas. Pero una cosa está clara. Aquí hay una niña en medio, y no voy a permitir que nadie más la use como moneda de cambio. Meche bufó. Dio un golpe en la mesa. Esto es una trampa. El juez la miró, con dureza. Una palabra más, y la sacó de la sala. Fernando soltó el aire por fin. Lo había aguantado todo el juicio. Lupita lo abrazó. Lo hizo sola, sin que él dijera nada. Se le colgó del cuello como si supiera que eso no se iba a repetir. Pronto. Y él no la soltó. Era viernes por la tarde. Fernando estaba agotado. Tenía la cabeza hecha un desastre, los hombros duros de tanto estrés, y un cansancio que no se le quitaba con nada. Pero al mismo tiempo, sentía una especie de calma. Por primera vez en semanas, Lupita dormía tranquila, en su cama, sin miedo, sin sobresaltos, sin esperar que la fueran a arrancar de ahí. Fernando estaba en la sala, viendo la tele sin ponerle atención, cuando sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó su abogado, que estaba ahí terminando unos papeles con él. No, nadie. Fue a abrir. Del otro lado de la puerta
estaba una mujer de unos 50 años, morena, bajita, con un suéter lila y una bolsa cruzada. Se veía nerviosa, pero también decidida. ¿Fernando Robles? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Rocío. Fui amiga de Claudia. Mucho tiempo. Vivimos juntas en el albergue. Me enteré de todo esto por una vecina que vio la noticia del juicio en redes. Vi tu cara y no pude quedarme callada. Fernando le abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Pase, por favor. Rocío entró y se sentó. Tenía la mirada clavada en el piso. Luego lo miró directo. Yo estuve ahí cuando Claudia enfermó, cuando pidió ayuda, cuando quiso buscarte, pero nadie la dejaba. Meche la controlaba, le quitó su celular, le escondía los papeles, hasta le decía que tú ya tenías otra familia, que te habías olvidado. Fernando apretó los puños. ¿Por qué hizo eso? Porque quería quedarse con la niña, siempre lo dijo. Decía que Claudia no duraría mucho, que Lupita sería suya, que nadie iba a preguntar por una niña sin papeles. Yo escuché todo, pero tenía miedo. Meche era de esas que te hacen la vida imposible si le llevas la contra. Una vez a una muchacha le rompió la nariz de un golpe solo por hablar de más. Fernando se quedó callado. ¿Por qué me lo dice ahora? Rocío sacó un sobre de su bolsa. Lo puso sobre la mesa. Porque guardé cosas, cartas, notas, una libreta donde Claudia escribió muchas cosas. Tenía miedo de que todo se perdiera. Así que me lo llevé en secreto el día que murió. Nunca me atreví a sacarlo. Hasta ahora. Fernando abrió el sobre. Sacó varias hojas arrugadas, una libreta pequeña con flores en la portada y una foto. Era Claudia, con Lupita en brazos. En una banqueta, las dos sonriendo. Claudia se veía delgada, con la mirada cansada, pero feliz. Y Lupita tendría unos 3 años. Rocío seguía hablando. Claudia decía que el anillo era su última esperanza, que si Lupita algún día te encontraba, ese anillo te haría entender. Pero también decía que Meche iba a hacer lo que fuera para impedirlo. Por eso escondió esta libreta, para que, si algo pasaba, alguien supiera la verdad. Fernando leía las hojas rápido. Había párrafos escritos a mano. Hoy Meche me volvió a decir que le firme un papel, que le dé a Lupita. Dijo que es por seguridad, pero yo sé que no. Quiere usarla. Quiere venderla. Dios mío, no puedo permitirlo. Intenté escribirle a Fernando, pero no tengo cómo. Rocío me dijo que me va a ayudar, pero no sé si llegaremos a tiempo. Si algún día lees esto, Fernando, perdóname. Quise decirte tantas cosas, pero ya no me alcanza la vida. Fernando no pudo más. Se levantó, se fue al pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Llevaba días aguantando, pero esta vez las lágrimas le salieron solas. Rocío se quedó sentada. El abogado miraba los documentos sin decir palabra. Estas hojas son oro, dijo después de unos minutos. Si las presentamos en el juzgado, se caen todos los argumentos de Meche. Son evidencia directa, escrita por la madre biológica, fechada, detallada. Muestra control, abuso, manipulación. Fernando volvió. ¿Estás dispuesta a declarar? Sí, ya no tengo miedo. ¿Sabes lo que arriesgas? Sí, pero me lo debo. Se lo debo a Claudia. Y se lo debo a esa niña. En ese momento, Lupita apareció en el pasillo, medio dormida, frotándose los ojos. ¿Qué pasa? Fernando se agachó. Ven, mi amor. Quiero que conozcas a alguien. Lupita se acercó. Rocío se levantó. Hola, chiquita. Yo conocí a tu mamá. Era mi amiga. Te cuidaba como si fueras de oro. Lupita la miró con sorpresa. ¿La conociste? Sí, y me hablaba de ti todos los días. Decía que eras lo mejor que le había pasado.
Lupita bajó la mirada. Luego sonrió un poquito. Fernando le acarició la cabeza. «Gracias por venir», le dijo él a Rocío. «Gracias a ti por no soltarla», respondió ella. Y en ese momento, todos supieron que la pelea ya no era solo de uno. Ahora había más de un corazón defendiendo a Nilis. Lupita, tonto, y eso era lo que Meche no se esperaba. La cita era en una sala de juntas que Julián solía usar para sus reuniones privadas. Fernando lo había llamado con una excusa. «Quiero hablar antes de la próxima audiencia. Podemos evitar que esto se vuelva más grande». Julián, confiado, aceptó. Lo que no sabía era que Fernando ya no venía solo. Rocío lo acompañaba. Ella aceptó sin pensarlo cuando él le propuso estar presente en esa reunión, no para armar escándalo, sino para enfrentar cara a cara a la gente que destruyó la vida de su amiga. Y tampoco sabía que todo iba a ser grabado. Fernando y el Milno Sinominásero, abogado, habían instalado un micrófono en una pequeña cámara escondida en un botón del saco. El investigador esperaba en otro edificio, grabando la transmisión en tiempo real. Julián llegó puntual, con esa sonrisa de siempre. De esas que parecen amables, pero no dicen nada. Iba solo, aunque se notaba que sabía que tenía todo el poder en la mano. «Fernando, Rocío, qué sorpresa verla aquí», dijo, fingiendo cortesía. «Vengo a escuchar», respondió Rocío, seca. «Me parece bien. Mejor resolver esto con calma, ¿no? Sin tantos jueces, sin tanto papel». Fernando le sostuvo la mirada. «¿Qué quieres, Julián?» «Lo mismo que tú, amigo. Que esto termine bien. Para todos». «¿Para todos?», intervino Rocío. «O para ti y Meche». Julián la miró con calma, pero algo se le movió en la cara, como si le hubieran empujado una verdad que no esperaba. Escuchar tan directo. «No tengo idea de qué estás hablando», respondió muy tranquilo. «Claro que sí», dijo Fernando. «Te grabamos. Tenemos las conversaciones. Sabemos que estás metido hasta el cuello en esto». Julián soltó una carcajada. «¿Y qué? ¿Van a ir con eso al juzgado? ¿Una grabación sin contexto?» «Tenemos más que eso», dijo Fernando. «Cartas, testimonios. Y ahora, esta reunión. También se está grabando». Por primera vez, Julián frunció el ceño. «¿Estás grabando esto?» «Sí». «Eso no es legal. Lo que tú hiciste tampoco lo es», respondió Rocío. «Claudia te conocía. Dijo que tú ayudaste a Meche a armar los papeles falsos. Tú le cerraste la puerta cuando quiso buscar a Fernando. Tú sabías que la niña era su hija y no dijiste nada». «Eso no lo puedes probar», respondió Julián, ahora ya sin sonreír. «¿Seguro?», preguntó Fernando, y puso una carpeta sobre la mesa. «Aquí está tu firma, Julián. En el documento que Meche usó para sacar a Lupita del hospital. Dijiste que era su abogado, que la menor era su sobrina. Y la fecha es justo el día después de que Claudia murió». Julián se quedó en silencio. Se le endureció la mandíbula. Miró los papeles, pero no los tocó. «¿Cuánto te pagó?», preguntó Fernando bajando la voz. «¿Cuánto te ofreció Meche para que le ayudaras a robarse a una niña?». Julián levantó la mirada. «¿De verdad quieres entrar en eso? Tú no eres ningún santo, Fernando. Tuviste una hija y no te enteraste en 11 años. Porque tú ayudaste a esconderla. Porque tú borraste el camino. Yo hice lo que tenía que hacer. Claudia iba a arruinar tu vida. Tú ya estabas casado, tenías una empresa, un nombre. Y tú no ibas a dejarlo todo por una mujer enferma y una hija que no pediste». Fernando se quedó helado. Julián ni se dio cuenta de que acababa de admitir todo. «¿Eso crees?», dijo Fernando con voz baja. «No lo creo. Lo sé. Tú solo reaccionaste cuando te cayó la culpa. Pero ya es tarde, Fernando. La niña ya no es tuya. Ya no puedes limpiarte con eso». Rocío se paró de golpe. «Tú no tienes idea de lo que...». «Claudia pasó»,
Ella lo quiso hasta el último día. Y tú le quitaste todo. Julián se quedó callado. Fernando se levantó también. Gracias por hablar, Julián. Todo lo que dijiste está grabado. Y esta vez no vas a salir tan limpio. Se fueron sin decir más. Al salir del edificio, Fernando le entregó el material al investigador. Lo siguiente era presentar todo ante el juez. Pero no solo eso, también ante la prensa. Ya no había que esconderse. Había que contar la historia completa, con nombres y apellidos. Lupita ya no era una niña perdida, y los que la querían borrar ya no tenían máscara. Las noticias empezaron a circular desde temprano. Abogado de alto perfil implicado en falsificación de documentos para apropiarse de menor. Nueva evidencia hunde a red de explotación infantil encubierta por autoridades. Se revelan grabaciones que involucran a Julián Esquivel y Mercedes Medina en caso de adopción ilegal. Todo estaba ahí. Los audios, las cartas, los testimonios, la historia de Claudia. Se había hecho público. Y no por venganza, sino por necesidad. Para que nadie más dudara de lo que había pasado. Para que nadie pudiera tapar otra vez lo que le hicieron a esa niña y a su mamá. Ese mismo día, el juez llamó a una nueva audiencia, de urgencia. No quiso esperar más. Fernando llegó con Lupita de la mano. Ella ya no vestía como una niña, de la calle. Pero no era la ropa lo que había cambiado, era su mirada. Ya no bajaba los ojos. Ya no se encogía en su asiento. Se sentó derecha, tranquila, como quien sabe que ahora sí tiene a alguien que la va a defender. El juez entró, serio. Llevaba en las manos una carpeta con el sello rojo del tribunal. Señores, dijo sin rodeos, lo que hoy tenemos no es solo un caso de custodia. Es una historia que nos golpea en la cara como sistema. Alguien le quitó la voz a una madre, y otro alguien trató de quitarle la vida a una niña sin usar ni un solo golpe. Todos escuchaban en silencio. Julián estaba presente. Ya no con traje caro, sino con cara de derrotado. Sabía que estaba acabado. ¿Y Meche? Estaba ahí también, con la mirada perdida, sin fuerza en los hombros, sin esa actitud de señora de barrio que no le teme a nadie. Esta vez no tenía a quien manipular. Mercedes Medina, continuó el juez. Usted queda bajo custodia por uso de menores con fines ilegales, falsificación de documentos y participación en red de explotación. El proceso será penal y comenzará de inmediato. 2 policías se acercaron. Meche ni peleó, solo bajó la cabeza. Julián Esquivel. Su participación como facilitador legal en estos actos es grave. Además de perder su licencia como abogado, enfrentará cargos por obstrucción de justicia y encubrimiento agravado. Será citado a declarar y detenido según corresponda. Fernando no dijo nada. No sonrió. No celebró. Solo respiró hondo. Como si al fin pudiera soltar todo lo que venía cargando desde el día que vio a Lupita por primera vez. El juez siguió. En cuanto a la menor, Lucía Guadalupe Ramírez, conocida como Lupita, se ha comprobado mediante cartas escritas, testimonios presenciales y pruebas de ADN actualizadas que es hija biológica de Fernando Robles. Lupita lo miró. No sabía si llorar o sonreír. Se concede la custodia total al señor Robles. El Estado apoyará con todo lo necesario para regularizar la identidad legal de la menor, asegurar sus derechos y protegerla de cualquier intento de contacto por parte de los acusados. Fernando no pudo más. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La audiencia terminó. Al salir, varios periodistas los esperaban. Pero él solo cubrió a Lupita con su brazo y caminaron directo al coche. No dijo nada. No buscaba aplausos. Solo quería irse a casa. Esa noche, la casa de Fernando olía a comida casera. Él mismo cocinó. Nada elegante, solo unos molletes con frijoles y queso, como le gustaban a ella. Se sentaron a comer en el comedor, con la tele encendida de fondo. Lupita,
Lo miraba todo el tiempo, como si no pudiera creer que eso ya era su realidad. ¿De verdad ya no me pueden quitar?, preguntó bajito. «De verdad», respondió Fernando. «¿Y me puedo quedar contigo siempre?» «Siempre». Ella sonrió, y esta vez sin miedo. «¿Te puedo decir papá?» Fernando sintió que se le aflojaba todo por dentro. «Claro que sí, hija, Lupita». Se levantó, fue hacia él y lo abrazó fuerte, con las 2 manos apretadas en su espalda. Él la sostuvo. Y pensó en Claudia, en lo que le costó cuidar a esa niña, en lo que tuvo que callar, en todo lo que le robaron. Y le prometió en silencio, ahí mismo, con el corazón entero, que nunca más nadie le iba a hacer daño a su hija. Ya habían pasado 2 semanas desde la audiencia. La casa de Fernando ya no parecía tan vacía. Había dibujos pegados en la pared del refrigerador, mochilas tiradas por ahí, y hasta un peluche olvidado en el sillón. Lupita había empezado la escuela, y aunque al principio le costó, poco a poco fue agarrando confianza. Fernando se adaptaba, también. Aprendía a preparar el desayuno como le gustaba a ella, a armar trenzas mal hechas, a leer cuentos en la noche aunque se quedara dormido en medio de uno, y aunque tenía el cansancio pegado en la piel, nunca se había sentido más vivo. Esa tarde, cuando llegaron de la escuela, había un sobre en el buzón. No tenía remitente. Solo decía su nombre, Fernando Robles. Era delgado, blanco, con letra escrita a mano. No le dio importancia en ese momento. Lo guardó en su chaqueta y siguió con el día, hasta que llegó la noche. Lupita ya dormía. La casa estaba en silencio. Fernando preparó un café, se sentó en la sala y se acordó del sobre. Lo abrió sin apuro. Lo que leyó le apretó el pecho. «Fernando, no, sé si debería estar escribiendo esto, pero no puedo más con el peso que cargo. Me llamo Teresa y fui asistente de laboratorio en la primera prueba de ADN que hiciste con Lupita. Estoy segura de que no me recuerdas, pero estuve ahí. Fui yo quien recibió las muestras y fui yo quien recibió la orden de modificar los resultados». Fernando se quedó helado. Volvió a leer la línea. Luego otra vez. Un hombre me llamó antes de que llegaran los resultados. Sabía todo. Tu nombre, el de la niña. Me dijo que debía asegurarnos de que el resultado saliera negativo. Que si alguien preguntaba, todo debía parecer normal. Que no habría consecuencias. Me ofreció dinero. Acepté. Me arrepentí desde el primer día, pero tenía miedo. Y luego, cuando vi en 1960 las noticias todo lo que pasó, entendí lo que había hecho. No sé si esto sirva de algo. No tengo cómo probarlo. Solo tengo esta verdad que ya no puedo guardar. No me disculpo porque sé que eso no borra nada, pero al menos quiero que sepas. La primera prueba fue falsa. Y tú siempre tuviste razón. Lupita, es tu hija. Fernando bajó la carta. No podía moverse. Tenía la cara caliente, los ojos clavados en la nada. La segunda prueba, la real, ya había confirmado eso. Pero ahora sabía con certeza que todo había sido armado, que no fue un error, que Julián y Meche no solo intentaron separarlo de Lupita con mentiras, lo hicieron a propósito, con total conciencia. Usaron todo lo que pudieron para romperlos, y casi lo logran. Subió al cuarto. Abrió despacio la puerta. Viola. Lupita dormía boca abajo, con una pierna colgando de la cama y el brazo encima del oso que Fernando le había comprado. Se acercó. Le acarició el pelo con cuidado. «Te juro que nunca más te van a mentir», le dijo en voz baja. «Ni a ti, ni a mí». Salió del cuarto, con la carta en la mano. Volvió a la sala, la guardó en la misma carpeta donde tenía la primera prueba, la segunda, las fotos, las cartas de Claudia, todo. Esa era su historia, la de los dos. Y nadie más iba a escribirla por ellos. Justo cuando cerraba la carpeta, el celular vibró. Un mensaje. Era del investigador. «Acabo de encontrar algo raro en los archivos de Claudia. Te llamo en 5».
Fernando contestó al segundo pitido. ¿Qué pasó? Mira, esto no cambia todo, pero sí hay algo que debes saber. Encontré una solicitud de ayuda social que Claudia llenó hace años. Está en un archivo digital antiguo. En esa hoja, ella pone otro nombre como contacto de emergencia. ¿Qué nombre? Rocío ya lo confirmó. Era alguien que Claudia conoció cuando estaba embarazada. Lo más raro es que aparece una nota al margen. Dice: «El padre no sabe. No quiero que lo sepa». Fernando se quedó en silencio. «¿Qué estás diciendo? Que puede ser que Claudia no te dijera la verdad desde el principio, que la primera prueba no fue falsa, que Lupita tal vez no sea tu hija de sangre». Fernando no respondió. Solo se quedó ahí, con el teléfono pegado al oído. «Pero escúchame», dijo el investigador. «Eso ya no importa. La niña es tuya. Te la dejó a ti. Te eligió. Y tú no la vas a soltar». Fernando colgó. No dijo nada. Se fue a la ventana, miró la calle. El viento movía las ramas de un árbol que tenían enfrente. Adentro de la casa todo estaba en calma. Y en ese momento lo entendió todo, sí. Tal vez Lupita no era su hija biológica. Tal vez nunca lo fue. Pero era su hija igual. Porque no hace falta que la sangre diga lo que el corazón ya gritó hace tiempo. Porque Claudia, con todo lo que no pudo decirle, lo dijo con un solo gesto. Le dejó lo más importante que tenía. Y Fernando, ahora más que nunca, estaba listo para cuidar eso, para siempre.